Bueno, mi nombre es Alan Altamirano y vamos a hablar sobre agroquímicos. El principal objetivo de esta capacitación es brindar información vinculada al uso y manejo de los agroquímicos a todo trabajador afín a esta actividad. Vamos a hablar de clasificación de puestos de trabajo con mayor riesgo de exposición, listado de las vías de ingreso y modo de acción, órganos críticos y primeros síntomas, control biológico de los operarios, herramientas y prevención y EPP. Vamos a arrancar con la clasificación según el hospedante, donde vamos a encontrar insecticidas, que es el control de insectos, acaricidas, que es el control de ácaros, fungicidas, que es el control de hongos y mohos, nematicidas o nemicidas, que es el control de gusanos, herbicidas, que es el control de plantas indeseadas, y rodenticidas, que es el control de roedores. Ahí se van a ver unas imágenes del producto. Seguimos con la clasificación según su peligrosidad. Encontramos lo de DL50, que es dosis letal 50, y la cantidad de sustancia que en determinadas circunstancias bien precisas produce la muerte del 50% de una especie animal determinada. Encontramos extremadamente peligroso, que su DL50 es de 5 a 50, altamente peligroso, que su DL50 es de 50 a 200, moderadamente peligroso, que es de 200 a 2000, y ligeramente peligroso, que es de mayor a 2000. Después seguimos con la clasificación según el grupo químico y en los insecticidas encontramos clorados, organofosforados, carbamatos y piretroides. Y ahí unas fotos de los productos. Después seguimos con actividades y puestos de trabajo de mayor riesgo, donde encontramos grupo de alto riesgo, que serían los trabajadores que manejan directamente el plaguicida, como trabajadores de plantas de fabricación, aplicadores agrícolas y forestales, cargadores y mezcladores de plaguicidas, operador de cámara de fumigación o similares, aplicadores de plaguicidas de uso doméstico, transportistas, bodegueros y vendedores. Y después seguimos con el grupo moderado de riesgo, que son los que no manejan directamente los plaguicidas, pero están en contacto con este. Y por ejemplo están los trabajadores en zonas tratadas con plaguicidas, trabajadores en contacto con y equipos para la aplicación, trabajadores en contacto con vegetales tratados con plaguicidas, trabajadores en contacto con alimentos sometidos a fumigación y trabajadores de supervisión en zonas tratadas. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Villalba y les voy a hablar sobre las vías de ingreso. Los pesticidas tienen varias vías de ingreso, pero nosotros nos vamos a centrar solo en las que representan un mayor riesgo para la salud del trabajador. A las mismas las podemos clasificar de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos a la vía dérmica. Esta representa una de las vías principales de ingreso, ya que la piel es la primera barrera de protección que tiene el cuerpo contra el ingreso de ciertas sustancias. Dependiendo de la superficie de piel expuesta, variará la cantidad de absorción de las sustancias. Esto se puede dar durante la tarea de fraccionamiento o aplicación de las sustancias, y muchas veces pasa que durante estas tareas se pueden salpicar las prendas, humedeciéndolas e impregnándolas de estas sustancias, aumentando así el nivel de exposición por contacto prolongado. Además, hay que tener en cuenta que si la piel se encuentra ya sea húmeda, caliente, sudorosa o lesionada, también favorecen a la absorción casi inmediata de la sustancia. Por otra parte, también hay que tener en cuenta que la tasa de absorción dermal es distinta dependiendo cada parte del cuerpo. Para determinar la tasa relativa de absorción de las distintas partes del cuerpo, se compara con la tasa de absorción del antebrazo, la cual es igual a 1 como valor base para la medición. Ahora, como bien podemos observar en la siguiente imagen, las tasas de absorción de la frente y del cuello son de 4 veces más altas, pero la del canal auditivo es de 6 veces más. Y por último, en este ranking tenemos a la región genital, que es la de las zonas más sensibles del cuerpo, y sus tasas de absorción es de casi 12 veces mayor a la del valor base del antebrazo. En segundo lugar, tenemos a la vía respiratoria. En este caso, en el caso de la vía respiratoria, la intoxicación se da mediante la inhalación de la sustancia que se puede encontrar ya sea en forma de gas, vapor, polvo
humo o gotitas minúsculas, pasando por la nariz, depositándose en los pulmones, lo cual es sumamente peligroso, ya que estos pueden absorber rápidamente las toxinas y depositarlas en los vasos sanguíneos, dado que es una zona muy vascularizada. El inhalar grandes cantidades de algunas de estas sustancias puede producirles serias afecciones a los tejidos de la nariz, garganta y pulmones. En tercer lugar, tenemos a la vía digestiva. En este caso, la intoxicación se da cuando las personas que ingieren alimentos, beben o fuman, luego de haber manipulado el producto sin haberse higienizado correctamente las manos, pueden ingerirlo accidentalmente. Esto suele ser una causa frecuente de intoxicación con sustancias fitosanitarias. La sustancia pasa por el estómago y de ahí al intestino, luego a los vasos sanguíneos, transportándose por todo el organismo. Mientras más prolongada sea la estadía de la sustancia en el intestino, mayor será la dosis que pasará a la sangre, lo cual puede resultar en una intoxicación grave, causando daños severos e incluso la muerte. Por estos motivos, es importante el correcto uso de los elementos de protección personal, ya que estos tienen por objetivo el cuidado y aislamiento del operario de las sustancias fitosanitarias. Igual a eso lo vamos a ver en profundidad más adelante en esta capacitación. En la siguiente filmina nos vamos a encontrar con los órganos blancos y de almacenamiento. Los plaguicidas tienden a concentrarse en el sistema nervioso central y en los tejidos grasos. En los órganos diana ejercen una potente acción inhibitoria de la respiración celular. Consideramos órganos blancos al cerebro, el hígado, los riñones y los músculos, ya que todos estos cuentan con altos niveles de tejidos grasos o lípidos en sus composiciones, lo que hace que se acumulen las sustancias, dañándolas así severamente. En la siguiente filmina nos vamos a encontrar con los mecanismos de acción. Son la característica que define al mecanismo por el cual el producto tóxico afecta un proceso vital del organismo. Ahora, la acción de los órganos fosforados y los carbamatos pueden ser directas o retrasadas. Además, estas interfieren la transmisión del pulso nervioso. Ahora, si hablamos de los órganos clorados, su acción genera alteraciones de la transmisión del impulso nervioso. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Daniel Torres. Yo voy a hablar de la parte de signos y síntomas críticos en una intoxicación por agroquímicos. Podemos diferenciar de dos tipos de intoxicación. Por un lado tenemos la intoxicación aguda, que es cuando un trabajador recibe una alta dosis en una sola vez y se presentan, digamos, este tipo de casos requiere la mayor atención. Los casos, los síntomas que van a aparecer van a ser dolor de cabeza, palpitaciones, debilidad muscular, visión borrosa, diarrea, dolor abdominal. Por otro lado están las intoxicaciones crónicas, que esto es cuando un trabajador está expuesto a una sustancia tóxica por un tiempo prolongado, a bajas dosis por un tiempo prolongado. Los síntomas que aparecen, digamos, el organismo va acumulando distintos elementos dañinos y los incorpora con mayor velocidad que lo que los puede eliminar. Los primeros síntomas que aparecen son dermatitis, alteraciones digestivas como náuseas y vómitos, astemia, debilidad muscular, irritación de las mucosas respiratorias y conjuntivas. Síntomas neurológicos como cefalea, vértigo, pérdida de equilibrio.
Bueno, ahora paso a hablar sobre la vigilancia biológica. El productor autoasegurado o la RT, a quien corresponda, tiene la obligación de hacerle controles periódicos a sus trabajadores. Esto está recomendado por las autoridades competentes, que dependiendo del tipo de trabajo que tengan con agroquímicos o al agroquímico que están expuestos, depende el tipo de examen que tienen que realizarle. El propósito de la vigilancia biológica es establecer líneas de acción y recomendaciones para el manejo integral del trabajador expuesto a plaguicidas, con la finalidad de prevenir y detectar precozmente el daño a la salud. Se establecen diferentes riesgos dependiendo de la función. Tenemos riesgos altos, medianos y bajos. Ambos requieren del mismo estudio, que es el control de la colinesterasa. En el caso de los de alto riesgo, requieren de un examen semestral. En los de mediano riesgo, un examen anual. En los de bajo riesgo va a depender si anteriormente estos tuvieron una intoxicación, va a necesitar un examen anual y si no va a ser bimestral. Pasamos a las medidas de prevención. Los equipos de protección personal deben ser tomados como una alternativa temporal de urgencia excepcional mientras las medidas de prevención no sean posibles. El uso de los equipos de protección va a ser responsabilidad del trabajador usarlos. El empleador tiene la obligación de darle los equipos de protección y el trabajador de utilizarlos. En el caso de las peretrinas, basta con un mameluco de 100% algodón. En los órganos fosforados y los carbamatos y control de derrames, los equipos tienen que ser de PVC, ya que estos tienen que ser impermeables para no absorber la sustancia tóxica. Estos van a ser un poco más livianos, pero van a ser más calurosos. Después vamos a tener botas de goma que tienen que llegar hasta la rodilla para cubrir los pies de la humedad y de las sustancias tóxicas, los guantes que tienen que ser de nitrilo, los delantales que tienen que ser de PVC, los elementos de protección visual, las mascarillas faciales que pueden ser completas o semi-completas, o sea, la mitad de la cara, digamos. Después tenemos la protección de la cabeza, que es una prenda única que cubre el cuello y todo lo que sería la cara. El cuello, la cara, hasta los hombros. Bueno, ahora en la siguiente filmina va a estar lo que serían las fuentes de donde sacamos la información para realizar este trabajo. Bueno, agradecemos mucho su atención, esperamos que esta información les sea útil para poder aplicarla.